Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Estamos? Bueno, hermanos, vamos a comenzar esta mañana con este tema que iniciamos la semana pasada. Un nombre sin igual. ¿Y quién tiene aquí un nombre sin igual? Yo veo que por ahí varios dijeron yo y levantaron la mano. A lo mejor no sea un nombre muy común, pero sin igual, no sé, ¿verdad? El día de hoy vamos a seguir hablando de ese nombre sin igual. Ese es el tema principal, pero el tema de esta mañana, la majestad del nombre de Dios. La majestad del nombre de Dios. Es interesante que la semana pasada estuvimos hablando, comenzando este tema, de lo que es la importancia del nombre de Dios. Lo importante que es saber, reconocer el nombre de Dios. Y esta mañana vamos a ver lo que es la majestad de ese nombre sin igual, del nombre de Dios. Así que, hermanos, vamos a ir en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más. Padre, gracias a tu misericordia. Gracias, Padre, a que tú pones el querer como el hacer. Gracias a que tú has puesto en nuestro corazón esta mañana, Padre, el querer estar aquí delante de ti. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo un Dios bueno. Porque a pesar de nosotros, tú sigues siendo bueno. A pesar de los momentos de debilidad, a pesar de los momentos, Padre, donde tal vez no queramos, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo un Dios de amor. Pero ayúdanos, Padre, a entender que ciertamente tu palabra nos dice que también puedes llegar a ser un Dios de ira. Un Dios justo. Padre, en esta mañana queremos seguir aprendiendo a través de tu palabra. Y estamos, Padre, comenzando este estudio de ese nombre sin igual, de ese nombre que es tu nombre. Queremos entender, Padre, la majestad de ese nombre. Ayúdanos a entender, Padre, ayúdanos a que nuestra mente esté clara, que nuestra mente esté dispuesta a recibir tu palabra. Damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo, que seas tú, Padre, el que nos hable en esta mañana, que podamos, Padre, discernir en tu palabra, que podamos atesorarla en nuestra mente y corazón, que podamos no simplemente llevarla con nosotros, sino practicarla en el día a día, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos des de tu orientación, que tú nos guíes y nos orientes a través de este estudio y que seas tú, Padre, el que esté hablando a nuestra mente y corazón en esta mañana. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la majestad del nombre de Dios. Vamos a estar en el libro de Salmos, capítulo 138, verso 1 al 8. En realidad, para entender lo majestuoso de este nombre. La primera pregunta que queremos contestar, hermano y hermana, es: ¿cuán a menudo recuerdas la grandeza de Dios? ¿Qué tan a menudo nosotros recordamos la grandeza de Dios? ¿Es algo que está en nuestra mente y corazón día a día, en todo tiempo, en todo lugar? ¿O es algo que de repente se nos viene a la mente cuando estamos en una situación difícil?
cuando estamos en un problema, cuando estamos en algo que no sabemos cómo resolver. O es nuestra realidad, que en realidad vivimos con esa grandeza en nuestra mente, en nuestro día a día. Porque puede ser que las cosas de la vida, la rutina nos distraiga de eso. Nos separe de en realidad tener esa perspectiva de quién es Dios, de su grandeza y majestad. Todos, si no es que la mayoría aquí tenemos un automóvil, ¿verdad? No importa el año, no importa cómo luzca, pero tenemos uno. Y tal vez damos por sentado que esta mañana cuando nos levantamos lo vamos a prender, vamos a poner el freno, vamos a meter la velocidad y vamos a apachurrar el acelerador y vamos a avanzar. ¿Verdad? Lo damos por sentado, tenemos esa fe, tenemos esa... De repente, si el día de ayer estaba bien y lo estacionamos en su lugar y todo estaba bien, esta mañana va a funcionar. Pero ¿a quién le ha sucedido que no ha funcionado? Amén, la hermana dice amén. Amén. A veces damos las cosas por sentadas, a veces creemos que van a suceder, sin entender que las cosas, como las personas, nos van a fallar. Nos van a fallar. A diferencia de Dios. Hay una gran diferencia entre las cosas y la creación y Dios. Dios no nos falla. Dios lo que prometió lo cumplirá. ¿Cuántas veces ha confiado usted más en algo o en alguien que en Dios? ¿Cuántas veces hemos confiado en la promesa que el hermano o la hermana nos hizo y que de repente no sucedió? ¿Cuántas veces, como dijimos hace un momento, que hemos confiado en las posesiones, en las cosas materiales y de repente no nos dio? Nos falló. Pues tenemos que entender algo esta mañana. Debemos de saber algo. Esto no es así con Dios. Dios nunca falla. Nunca. Ahora tal vez haya alguien esta mañana aquí que me diga, hermano, pues yo sigo esperando. Yo sigo esperando la respuesta de Dios. Tenga paciencia. Porque una de las realidades que tenemos que entender es que Dios no cumple caprichos. Hay cosas que le hemos pedido a Dios y por alguna razón Dios no nos las ha dado. Tal vez sea un capricho de la vida. Tal vez no estemos listos y preparados para ese momento. Siempre hemos oído que Dios puede responder de diferentes maneras. Un sí, un no o una espera. Así de que tenemos que seguir confiando en Dios porque Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios sigue cumpliendo lo que nos ha dejado escrito en su palabra y seguirá cumpliendo. Esa es la majestad del nombre de Dios, que cumple y cumple al pie de la letra. Vamos a comenzar, hermanos. Quiero invitar a alguien que vaya a Salmo 138, se le da lectura verso 1 al 3. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre
tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Amén. Mire, hermano y hermana, aquí el salmista de entrada dice: te alabaré con todo mi corazón. Usted ha escuchado que hay tanta gente que dice que los tiempos han cambiado, que estamos viviendo en un tiempo diferente, que de repente le dicen: ¿por qué tú sigues viviendo en el pasado? Porque esas cosas fueron del siglo pasado, ¿por qué sigues en eso? Ciertamente los tiempos han cambiado y lo que ahora nosotros conocemos como corazón, al decir te alabaré, dice con todo mi corazón. Tal vez nosotros podemos hacer referencia a alguna emoción del momento en este tiempo, pero en aquel tiempo el decir con todo mi corazón hacía una referencia a algo integral. Sí, lo que había en nuestro corazón, como lo que había en nuestra mente. En otras palabras, el salmista alaba al Señor de manera racional, pensando, reconociendo, meditando y sabiendo, no solo sintiendo lo que hay aquí en mi corazón. No solamente, no solo con un sentimiento tal vez pasajero, sino con el entendimiento de quién es Dios, sino razonando del por qué y para qué. Dice: te alabaré con todo mi corazón. Hoy en día simplemente se habla de emociones subjetivas. Un día siento, pero al día siguiente ya no siento. Eso es lo que hay en el corazón de muchas personas. Un día quiero adorar a Dios y así lo hago, pero al día siguiente ya no siento esto, entonces no lo hago. El salmista habla de algo que tiene que ser algo permanente, teniendo nosotros el entendimiento y el conocimiento de por qué lo hacemos. Es algo intencional, es algo que lo ha procesado en su mente, tanto en su corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Dice, y mire, esto tal vez aquí nos podemos desviar un poquito de en realidad lo que nos está diciendo el salmista, pero dice: delante de los dioses te cantaré salmos. ¿De cuáles dioses? De aquellos dioses que otros adoraban, de aquellos dioses que otros creían que existían, de aquellos dioses que si recordamos la historia de Elías, de aquellos dioses nos está hablando el salmista, de aquellos dioses que no respondían, de aquellos que otros tienen creencias de. Dice: te alabaré delante de los dioses y te cantaré salmos. En otras palabras, el salmista quiere hacer esto una alabanza pública, una alabanza donde todos reconozcan y sepan a quién es quien él está alabando y adorando. Al Dios Todopoderoso. El salmista está aquí alabando con todo razonamiento, porque ya ha meditado, ha reconocido y ha sabido a quién tiene que adorar.
Esta alabanza también es un testimonio público, dice, frente a nada más y nada menos que otros dioses falsos. Claro está. Otros dioses a quien otros creían que existían. Pero como Elías nos lo demostró al enfrentarse a aquellos que adoraban a Baal. El salmista aquí nos habla de un único Dios verdadero, al quien tenemos que alabarle, a quien tenemos que llevarle nuestra adoración con todo nuestro corazón. Ahora la pregunta tal vez que nosotros nos podemos hacer es ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Mire lo que el salmista nos dice en el verso 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El salmista aquí reconoce la grandeza de Dios, reconoce su misericordia, reconoce su fidelidad, reconoce que su palabra es sobre todas las cosas. Reconoce que no hay otro Dios como este Dios. Y dice, me postraré hacia tu santo templo. En otras palabras, que no es necesario estar en el templo. En otras palabras, que podemos hacerlo en todo lugar, en todo tiempo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré. El salmista reconoce la grandeza de Dios a través de su fidelidad y se postra en reverencia. Y se postra en reverencia para alabar a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gusta la alabanza? ¿Cuántos de nosotros alabamos donde quiera que estemos? ¿Sabe lo que dice? ¿Qué salmo es? Déjeme recordar. Salmo 32. 32:3, por ahí. Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Eso quiere decir, hermano y hermana, que nosotros necesitamos alabarle. Necesitamos alabarle en todo tiempo, en todo lugar. Porque ciertamente nosotros queremos vivir en la presencia de Dios. Y Dios habita en la alabanza de su pueblo. El salmista aquí reconoce la grandeza de su nombre a través también de su respuesta. A través de lo que Dios ha hecho, a través de lo que Dios ha prometido, a través de que Dios, dice el verso 3, dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El salmista reconoce la grandeza de Dios a través de su respuesta. ¿Cuántos aquí le ha respondido Dios? ¿Lleva la cuenta, hermano y hermana? ¿O ya perdimos la cuenta de las veces que Dios nos ha respondido en nuestro clamor? Ciertamente el salmista conocía profundamente a Dios.
sabía que es un Dios fiel, que siempre cumple su palabra, que tiene un nombre exaltado y grande que señala su divinidad y su santidad, su perfección, y que es digno de que sus hijos se rindan a Él por completo. Eso es lo que el salmista está reconociendo a través de estos versículos. Que nosotros como hijos de Dios necesitamos rendirnos delante de Él en alabanza. Que necesitamos traer delante de Él ciertamente toda la gloria. El salmista sabía ciertamente que Dios es un Dios cercano. No un Dios que está lejos, no un Dios que es inalcanzable. Porque al él hacer la referencia dice que el día que clamé me respondiste. Es un Dios que su oído está atento. Es un Dios que está dispuesto a oír. Y que está dispuesto a responder. Es un Dios que se interesa por los suyos. Ahora, hermano y hermano, esto no quiere decir que es un Dios que responde a todos nuestros caprichos. Esto no quiere decir que Dios va a responder cada una de sus peticiones de acuerdo a su pensamiento o entendimiento. Dios responde de acuerdo a su voluntad. Dios responde de acuerdo al plan que Él tiene para usted, para su vida. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A pesar de nosotros. A pesar de que nosotros de repente nos desviemos o nos salgamos del camino. A pesar de que el día de hoy queramos o no queramos alabarle. Dios sigue teniendo un plan para cada uno de nosotros. Y déjeme darle la última noticia. La voluntad de Dios se va a hacer. A pesar de nosotros. A pesar de que lo que nosotros creamos o no creamos. A pesar de que lo que nosotros queramos o no queramos hacer. La voluntad de Dios se cumple. Entonces nosotros debemos de adorar a Dios con todo nuestro corazón. En aquel tiempo nuestro corazón, el decir con todo nuestro corazón, hacía una referencia que nosotros teníamos el entendimiento del por qué adorábamos, del para qué adorábamos, de que era algo intencional que habíamos procesado en nuestra mente y ahora está en nuestro corazón. A diferencia de lo que podemos pensar en este tiempo. La gente se refiere al corazón como algo pasajero, como algo temporal, como algo de emociones. De que hoy quiero y mañana no. El salmista tiene el pleno entendimiento de que ha reconocido a Dios como el Dios verdadero. Y esa es la única razón por lo que lo hace. Por lo que trae alabanza. Te alabaré con todo mi corazón. Es reconocerlo y darle la gloria debido a su nombre. Debemos ponerlo por encima de cualquier otro nombre y rendirle alabanza y adoración. Es una resolución que debemos tomar a diario. Debemos decidir y resolver hacerlo, buscar hacerlo y ser intencionales. Eso es a lo que se refiere el salmista con todo mi corazón. De que tenemos que ser intencionales al venir y traer alabanza a Dios. Porque reconocemos quién es Él. Debemos de adorar a Dios por su misericordia y fidelidad, como lo dice aquí el Salmo 138. Su poder es inigualable, su gloria es incomparable. Y el cumplimiento de su palabra está por sobre
toda situación o circunstancia. El cumplimiento de la palabra de Dios no importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo o pasando, no importa si nosotros queramos o no, se va a cumplir. Él es fiel y cumple sus promesas. Ahora la pregunta es si conocemos sus promesas. Si en realidad hemos conocido sus promesas a través de la palabra, a través de lo que Él nos ha dejado escrito. Debemos de adorar a Dios porque Él es fiel. Nos responde y sostiene. Es lo que dice aquí el Salmo 138, verso 3. El día que yo clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El Señor siempre responde, aunque no lo veamos siempre así. Aunque las cosas no se vean como nosotros nos las imaginamos. Aunque las cosas no sucedan como nosotros queríamos. Dios sigue respondiendo. Y Dios sigue haciendo su voluntad. Él nos da fuerzas, Él da sabiduría y fortaleza. ¿A quién? Dice la palabra de Dios que el que no la tenga, que la pida. Dios da al que pide. Dios da al que pide cuando tenemos algo en nuestro corazón para hacer lo correcto. Por eso es que nosotros debemos de acudir a Dios, pero no sin antes adorar y rendirnos ante Él en adoración. ¿Dónde es que habita Dios? En medio de la alabanza de su pueblo. Ahí es donde Dios está. Ahí es donde Dios quiere que nosotros lo busquemos y lo reconozcamos como quien Él es. Entonces déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. A menudo, ¿quién es el objeto de tu adoración? Es una pregunta profunda. A menudo, en otras palabras, ¿a quién estamos adorando? A menudo. En nuestro día a día. No, hermano, yo siempre estoy adorando a Dios. ¿De verdad? Entregamos toda nuestra adoración a Dios, o de repente hay situaciones de la vida cotidiana que nos separan un poquito, que no nos permiten traer esa adoración a Dios de la manera que deberíamos de traérsela. Por las ocupaciones, por las cosas que le damos prioridad, etcétera, etcétera. ¿A quién le estamos dando esa adoración? A menudo, en nuestro día a día. Llévese esa pregunta para la casa, hermano y hermana. A menudo, ¿a quién estamos trayendo nuestra adoración? Quiero invitar a alguien que vaya al verso 4 y 5 del Salmo 138. Amén. Te alabarán a Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los justos, cantarán de los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová es grande. Amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. He aquí la diferencia, hermano y hermana, entre el hombre y Dios. He aquí la diferencia. Porque la realidad es que nadie en este mundo puede prometer todo lo que quiere, porque nadie tiene el poder
ni es soberano. Sí, ciertamente a veces hacemos muchas promesas, pero la realidad es que a veces fallamos y a veces no cumplimos nuestras promesas. Pero aquí dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, porque han oído tus promesas, porque han oído tu palabra. Y entonces tenemos que entender que Dios es un Dios fiel, que es un Dios que cumple su palabra, que es un Dios que cumple su promesa. Esa es la gran diferencia entre el ser humano y Dios. Nosotros podemos prometer muchas cosas, pero la realidad es que a veces fallamos, a veces no cumplimos, a veces nos quedamos a mitad del camino. Y sí, la intención era la mejor, sí lo hicimos con la mejor intención, nuestra promesa fue con la mejor intención, pero nos quedamos a mitad del camino. Los hombres fallan en cumplir sus promesas, pero es diferente con Dios. Porque eso, pues dice, por eso el salmista mira al futuro y se anima y alaba a Dios, reconociendo lo que Él hará en el futuro. El salmista hace referencia, dice que todos los reyes de la tierra le alabarán. Está hablando hacia el futuro, está hablando hacia lo que viene. Tenemos que entender que Dios cumple su palabra, la ha cumplido, la sigue cumpliendo y lo podemos ver en el día a día. Y lo que resta lo cumplirá. Lo que viene es porque es palabra de Dios y será cumplido. Pero mire, quiero llevarlos tantito al libro de Romanos, capítulo 14. Verso 11. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es lo mismo que el salmista nos está diciendo acá en el verso 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Todo el mundo reconocerá, todo el mundo doblará rodilla delante de Dios y confesará a Dios. El salmista está haciendo una referencia a futuro, porque él está plenamente confiado en lo que Dios va a hacer, porque su palabra es fiel. Dice: porque han oído los dichos de tu boca. Dios es un Dios que cumple promesas. Es un Dios que es tan grande que nuestro Dios será reconocido y proclamado como tal por todas las naciones, por todos los reinos, por todo el mundo. Ciertamente un día todos reconocerán el magnífico nombre de Dios. Toda nación, toda lengua, todo reino, todo rey reconocerá la grandeza del Dios vivo. ¿Y de qué estamos hablando esta mañana, hermano y hermana? De la majestad de su nombre, de la majestad del poderío, del poder de simplemente oír su nombre. La semana pasada hablamos de la importancia de saber ese nombre, de conocerlo. Pero ahora tenemos que reconocer la importancia de reconocer su majestad, de reconocer quién es Dios en nuestra vida.
un día, todos veremos la consistencia. ¿A qué se refiere con esto, hermano y hermana? ¿Qué nos dice el verso 5? Dice, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Un día todo mundo entenderá que hay una consistencia entre lo que está escrito y lo que Dios hará. Un día todo el mundo reconocerá que ciertamente la palabra de Dios era verdadera y que lo que Dios escribió en su palabra lo cumplió, paso a paso. Ahora, ese tiempo tal vez sea un tiempo tardío para muchos. Pero qué bueno que nosotros estamos acá esta mañana, hermano y hermana. Que estamos con el deseo de seguir conociendo a ese Dios verdadero, de entender la majestad de su nombre, de entender quién es Él, de conocer su carácter, de reconocer que ciertamente lo que Él ha prometido ha cumplido, de reconocer que ciertamente cuando clamamos Él responde, de reconocer que Él es un Dios fiel, que es un Dios de misericordia, de amor, pero de poder reconocer que también es un Dios de ira y que es un Dios justo, y que Él espera algunas cosas de nosotros. No muchas, pero algunas. Y una de ellas es nuestra alabanza. Es nuestra alabanza para que nosotros en realidad podamos estar en la presencia de Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aquí la idea del salmista afirma lo que sucederá en el futuro, cuando todos se den cuenta del maravilloso Dios que tenemos y de lo esperanzados y reconfortantes que son sus palabras. Aquí llegará un momento donde todos verán la consistencia entre su palabra y su obra, entre lo que Dios dijo y lo que Dios hizo, para entender que en realidad Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple promesas. Hermanos, la realidad es que un día todos reconocerán la majestuosa gloria de Dios. Todos verán su gloria y se van a maravillar. Debemos de exaltar cada día más a Dios en todo lo que hagamos. Que no desmayemos, sino que sigamos buscando agradarle. Que brille la gloria de Dios a través de cada uno de nosotros. Eso es lo que el salmista está exponiendo aquí. Él quiere que en realidad el mundo reconozca la gloria de Dios, reconozca su grandeza y por tal le alabe. Déjeme hacerle otra pregunta, hermano y hermana. ¿Usted conoce a profundidad las promesas de Dios en su palabra? ¿Conocemos en realidad las promesas de Dios a profundidad? ¿Conocemos en realidad lo que Dios ha prometido en su palabra para cada uno de nosotros? Para este mundo, para lo que ha de venir, para lo que Él va a hacer. ¿O estamos ahí en el camino, queriendo entender algunas cosas que tal vez no entendemos?
pero que al final de cuentas tal vez no necesitamos entender, sino simplemente venir en obediencia delante de Dios, en alabanza. Quiero invitar a alguien que vaya a los versos 6 al 8, por favor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararéis la obra de tus manos. Amén. Dice, porque Jehová es excelso. ¿Sabe lo que eso significa, hermano y hermana? ¿Sabe lo que la palabra excelso significa? Sublime, que está por encima de todo, que es lo máximo de lo máximo, que tiene cualidades que nadie más puede tener. Dice, porque Jehová es excelso. Y aún en esa grandeza dice, ¿atiende a quién? Al humilde. Aún en esa grandeza Dios está dispuesto a atender al humilde. ¿Qué pasa cuando el ser humano tiene un puesto de prestigio? En su mayoría se enaltece. Se enaltece. No, tú hazte para allá porque tú no eres de mi entorno. No, tú hazte para allá porque tú no tienes el conocimiento que yo tengo. No, el ser humano se enaltece con cualquier cosa. Y Dios es un Dios que aún en su poderío, aún en su excelencia, en su magnificencia, dice que atiende al humilde. A pesar de ser Dios, a pesar de ser alto e incomparable, excelso, Dios no es un Dios lejano. Dios sigue habitando en medio de la alabanza de su pueblo. Dios quiere estar cerca de cada uno de nosotros. ¿Cuánto mejor es la humildad? ¿Cuánto mejor es la humildad? ¿Cuánto más deseable, lógica y beneficiosa? La humildad, porque dice que más al altivo mira de lejos. Al altivo, a aquel que en algún momento piensa que sabe algo, que es mejor que alguien, aquel que piensa que nadie es como él, o que nadie puede llegar a ser como él. Ese es el altivo. Ese es el arrogante. Ese es el que piensa que siempre va a ser mejor que alguien más. Y dice que Dios, más al altivo, mira de lejos. El hecho de que Dios solo atienda al humilde lo glorifica a Él, ya que Él no le sorprende la altivez o aparente gloria de cualquier hombre. A Dios no lo sorprende, porque Dios es excelso, porque Dios está por encima de todo, porque Él es único. Y es de lo que estamos hablando esta mañana, hermano y hermana, de reconocer la majestad del nombre de Dios. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este es el Dios verdadero en el que nosotros creemos, hermano y hermana. Que quiere que seamos humildes, que quiere que nosotros en realidad vengamos delante de Él con humildad en alabanza. Que reconozcamos que todo lo que somos o podemos ser en esta vida es gracias a Él. Es gracias a su misericordia. Es gracias a su amor. Es gracias a su gracia. Verso 7 dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Es un Dios que está al tanto de cada uno de nosotros. Es un Dios que nos defiende y nos protege. Es un Dios que nos salva. Aquí en este salmo, el salmista reconoce que no importa por lo que pase, Dios lo cuida. Dios cuida de él. Y esto es reconfortante. Eso es reconfortante y debe de ser reconfortante para cada uno de nosotros entender que Dios nos cuida, Dios nos protege. Ahora, hermano y hermana, esto no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Esto no nos deja exentos de las circunstancias de la vida. ¿Pasaremos por ahí? Sí. Si Dios nos lo permite. Pero Dios sigue estando con nosotros. Aquí tenemos algunas palabras que han dado ánimo a una inmensidad de creyentes. Y esto está en el siguiente verso. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí hablamos hace un rato, ¿verdad, hermanos? Que Dios tiene un plan. Un plan para cada uno de nosotros. Y a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros queramos o no queramos, a pesar de que estemos dispuestos o no, a pesar de que de repente nos desviemos y regresemos y vayamos, a pesar de nosotros, Dios cumplirá su plan. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que lo que Él comenzó lo llevará hasta la perfección. Lo que Él comenzó en cada uno de nosotros. Pero déjeme hacerle una recomendación, hermano y hermana. La recomendación es que en realidad nosotros estemos dispuestos. Porque Dios va a cumplir su palabra. Dios va a hacer su voluntad, aunque usted no esté dispuesto o dispuesta. Y créame que va a ser mucho mejor si usted y yo estamos dispuestos. Dice Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de promesas, y aquello que Él comenzó en cada uno de nosotros lo llevará hasta la perfección. ¿Para cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Jesucristo regrese por su pueblo.
al final le pide que no lo desampare. Al final el salmista dice: no desampares la obra de tus manos. No desampares a tu creación. No desampares a cada uno de nosotros. El salmista pide que no desampare, y teniendo la certeza de que no lo hará. Teniendo la seguridad de que Dios sigue siendo un Dios fiel y verdadero. Entendiendo que lo que Él comenzó lo terminará. Así de que, hermano y hermana, ¿a quién estamos rindiendo nuestra adoración? ¿A quién estamos alabando en nuestro día a día? Porque se lo vuelvo a repetir: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así de que eso nos debería de animar a estar alabando a Dios en todo tiempo. Eso debería de animarnos a, en realidad, a hacer un énfasis y hacerlo intencionalmente, reconociendo quién es Dios, reconociendo la grandeza de su nombre. Debemos de exaltar a Dios porque Él está cerca y está cercano a los humildes de corazón. Debemos de exaltar a Dios porque Él nos sostiene siempre. Aunque eso luzca diferente para cada uno de nosotros. Él nos sostiene siempre. Debemos de exaltar a Dios porque Él completará su obra en cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es: ¿estás acercándote humildemente a Dios por los méritos de Jesucristo? ¿Estás acercando humildemente a Dios por lo que Él ya hizo a través de Jesucristo? Que es darnos la salvación, que es darnos aquello que no merecemos, aquello que no importando lo que hagamos o no hagamos no vamos a poder alcanzar si no es por su gracia. Y segunda pregunta: ¿estás permitiendo que el Señor obre en tu vida? ¿Estás permitiendo que el Señor obre en tu vida? Y yo quisiera decirle, hermano y hermana, cómo luce eso en cada uno de nosotros, pero no lo sé. Porque yo no conozco el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y que quiere que estemos dispuestos a que Él pueda estar obrando en nuestra vida y a través de ella. A pesar de que el mundo valora el orgullo propio. ¿Sí? ¿Podemos relacionar eso? A pesar de que el mundo valora el orgullo propio por sus logros y demás, las cosas en el Señor son diferentes. A Él no le impresiona nuestro desempeño, nuestras obras, nuestro orgullo o lo eficientes que seamos. Eso no sorprende a Dios. Pero Él lo único que quiere es que tengamos un corazón contrito y humillado. Es que en realidad vengamos delante de Él humildemente, reconociendo a quien debemos toda nuestra adoración. Las obras de Dios señalan su grandeza. No hay nadie como Él. Lo podemos ver simplemente al salir de aquí, en la naturaleza, en su grandeza. En un anochecer estrellado. En un día soleado. En el cantar de los pájaros.
En cualquier cosa que podamos ver en este universo podemos ver la grandeza de su obra. No hay nadie como Él. Siempre debemos de buscar estar asombrados por nuestro Dios, por sus obras y sus promesas. Siempre debemos de buscar crecer en nuestra comprensión de Dios y de su majestad. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos bien. Así que, hermanos, los voy a dejar con este pasaje para concluir. Filipenses 2, verso 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios me los bendiga.